Hola, en este último módulo acerca de la valoración de los pacientes con diabetes, vamos a hablar acerca de la prevención y el manejo de complicaciones. Como ya hemos revisado en otros módulos, sabemos que la diabetes es una de las causas de mayor morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Afecta a cerca de 463 millones a nivel mundial y hablando de Latinoamérica se habla de que cerca de 31,6 millones de personas están diagnosticadas con diabetes para el 2019, dando una prevalencia aproximada de 9,4% y situando Colombia en un promedio entre el 7 al 8%. Se estima que para el 2030, 41 millones de personas van a tener esta enfermedad, según datos aportados por la novena edición del Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes. Este aumento de la prevalencia básicamente se debe al envejecimiento de la población, el desarrollo económico, al incremento de la urbanización, lo que deriva en estilos de vida mucho más sedentarios, al incremento en el consumo de alimentos poco saludables que se relacionan con la obesidad. Sin embargo, los resultados beneficiosos de detección temprana, los tratamientos más eficaces y la consecuente supervivencia prolongada también me dan un pie de partida para que aumente esta prevalencia de manera directamente proporcional. Según la última publicación de el Standard of Medical Care in Diabetes del 2021, postulan una serie de recomendaciones para la prevención, o al menos para retardar la aparición de esta patología, y es así como se identifican una población de riesgo en los cuales se tiene que tener una tamización mucho más frecuente, como es el caso de los pacientes con prediabetes, en los que al menos dicen que se debe realizar una revisión anual, garantizando de esta manera que cada vez que yo le mando una hemoglobina glicosilada, una glucosa pre y postcarga de glucosa, una glicemia en ayunas, voy a tener una relación costo-efectiva en estas medidas para clínicas. Otra de las herramientas vitales para la prevención de la diabetes es incentivar la adopción de cambios en el estilo de vida, sobre todo en esta población vulnerable. Para ellos existen programas de prevención de diabetes que tienen como pilares dos bases fundamentales, que son la prescripción de una actividad física y un acompañamiento nutricional. Se ha visto que estos programas son altamente efectivos y que llevan a mejorar marcadores cardiometabólicos como lo son la presión arterial, los lípidos, incluso marcadores inflamatorios. En relación al ejercicio, la recomendación parte de la realización de 150 minutos semanales de actividad física moderada, que puede llevar a la pérdida incluso de hasta el 7% del peso corporal según revisiones de diversos estudios. Al hablar de nutrición, las intervenciones se basan en la reducción del aporte total diario de calorías, del consumo de grasas, sobre todo para individuos que tienen un índice de masa corporal en rangos de sobrepeso o de obesidad, como ocurre en la mayoría de nuestros pacientes con diabetes. Para implementar estas recomendaciones nutricionales existen múltiples patrones, las más conocidas, una dieta basada en plantas o la dieta tipo DASH, que no solamente está estudiada para pacientes hipertensos, sino que también tiene un gran efecto en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ya que la pérdida de peso y los cambios comportamentales por sí solos pueden ser difíciles de mantener a largo plazo, es aquí donde surgen medidas farmacológicas, como es el caso de la metformina, que ha mostrado ser costo efectiva para retardar la aparición de diabetes en un periodo incluso de hasta 10 años. Uno de los primeros estudios que me mostró la eficacia de la metformina fue el estudio DPP, realizado en mujeres con historia de diabetes mellitus gestacional. En estas pacientes se utilizó metformina y se realizó una adecuada educación frente a cambios en el estilo de vida y se vio que hubo una reducción equivalente al 50% para la progresión a diabetes. De aquí es que surge la recomendación aportada por la Asociación Americana de Diabetes frente al uso de metformina en aquellos pacientes que tengan una prediabetes, especialmente que tengan un índice de masa corporal por encima de 35, que sean menores de 60 años o que tengan un antecedente de una diabetes mellitus gestacional. Hay que tener en cuenta que para el uso a largo plazo de estos medicamentos se debe monitorizar de manera periódica los niveles de vitamina B12, sobre todo en aquellos pacientes que me desarrollen anemia de volúmenes altos o que tengan síntomas relacionados con una neuropatía periférica.
Finalmente, todas estas recomendaciones siempre van acompañadas de un abordaje de todas las comorbilidades del paciente, así como el control de la hipertensión y la dislipidemia siempre van a ser fundamentales. Y en el caso de que el paciente tenga un hábito tabáquico activo, se debe incentivar siempre para la cesación del cigarrillo. En aquellos pacientes en que no es posible prevenir la progresión de la enfermedad o que se encuentren con un diagnóstico establecido ya de diabetes tipo 1 o tipo 2, forma parte importante de su manejo la prevención de complicaciones secundarias de la enfermedad. Recordemos que existen dos grandes grupos de complicaciones derivadas de la diabetes, las agudas y las crónicas. Las complicaciones agudas son más comunes en los pacientes diabéticos tipo 1, pero también están presentes en los diabéticos tipo 2, incluso con el uso de ciertas terapias, como es el caso de los inhibidores de CGLT2, que predisponen al desarrollo de una cetoacidosis euglucémica. Adicionalmente, tenemos los estados hiperosmolares no cetóxicos y la cetoacidosis diabética. Pero no nos podemos olvidar que también las hipoglucemias entran como una complicación aguda asociada a la diabetes. Tenemos que tener en cuenta la identificación de esta última porque se ha vinculado a unas altas tasas de mortalidad, incluso posteriores a la resolución del evento. Con relación a las complicaciones crónicas, estas también se pueden clasificar en clas- eh, estas también se pueden clasificar en aquellas que tienen un compromiso microvascular o aquellas que tienen un compromiso macrovascular. Dentro de las microvasculares tenemos la retinopatía diabética, que puede abarcar desde los diferentes estadios de toda la retinopatía hasta el edema macular, hasta el desarrollo de cataratas, glaucoma, visión doble, pérdida del enfoque, y que también se tienen que tener en cuenta como parte del espectro de la enfermedad del ojo diabético. Hay que tener en cuenta que la prevalencia de la retinopatía diabética aumenta de manera proporcional de acuerdo a la duración de la enfermedad. Se correlaciona también de manera directa con el control glucémico, de manera indirecta, perdón, con el control glucémico, ya que entre peor sea el control, van a haber más altos índices de retinopatía diabética y con la coexistencia de hipertensión arterial. Por otro lado está la nefropatía diabética, que se puede presentar por sí sola, pero lo más frecuente es que es el resultado de una afección mixta secundaria a la hipertensión, a complicaciones secundarias geniturinarias como lo son la disfunción vesical polineuropática, a la mayor incidencia de infecciones del tracto urinario o la angiopatía macrovascular. Se estima que la proporción de pacientes con enfermedad renal crónica terminal varía entre uno de cada dos pacientes que están en diálisis y debido a la alta prevalencia y al daño que se presenta desde la hiperglucemia que conlleva a la hiperfiltración y cambios morfológicos en los riñones que finalmente van a provocar la presencia de una albuminuria positiva por daño en los podocitos y pérdida en la superficie de filtración, es que se implementan estos cribados de realización de albuminurias y estimaciones de la tasa de filtración glomerular a partir de las creatininas séricas. Finalmente, tenemos la neuropatía diabética, donde el compromiso periférico es la forma más frecuente relacionada con la diabetes mellitus. Generalmente siempre hay afectación distal y se va a alterar la función sensitiva de manera simétrica. Estas afecciones van a facilitar el desarrollo de úlceras como resultado del traumatismo externo de la presión ósea interna con el desarrollo de un pie diabético y las temidas amputaciones, que se ha visto que se presentan entre 10 a 20 veces más de manera más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus. Según datos de la Federación Internacional de Diabetes, y es el dato que siempre alarma a todo el mundo, es que se calcula a nivel mundial que cada 30 segundos se pierde una extremidad inferior por una amputación. Y se ha estimado que las personas que tienen insuficiencia venosa periférica corren un mayor riesgo de amputación por pie diabético, de isquemia de miocardio y apoplejía o stroke, generando una discapacidad a largo plazo y un mayor riesgo de muerte. Aproximadamente el 50% de las personas con insuficiencia venosa periférica no tienen síntomas, mientras que el 33% de los pacientes que desarrollan síntomas lo hacen de una manera atípica. Y finalmente están las complicaciones macrovasculares, que son aquellas que tienen un alto impacto sobre la enfermedad aterosclerótica cardiovascular, como es el caso de la enfermedad arterial coronaria, los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad arterial periférica. Ahora, debido al gran impacto de la afectación vascular, hay recomendaciones que establecen la periodicidad en la que deberían realizarse pruebas de tamización para diagnosticar estas complicaciones.
En relación a la enfermedad renal crónica, se recomienda al menos anualmente cuantificar la albuminuria en orina y ojalá se realice esta estimación mediante el cálculo de la relación albuminuria-creatinuria y la estimación de la tasa de filtración glomerular a partir de los valores de creatinina sérica. Se ha visto que en pacientes que tengan más de 5 años de duración de una diabetes tipo 1 se debería empezar la tamización y inmediatamente el paciente diabético 2 sea diagnosticado, se debería realizar una tamización anual, dependiendo del riesgo que tenga el paciente también. Aquellos que tengan una albuminuria de más de 300 miligramos por gramo o que tengan una tasa de filtración de entre 30 y 60 mililitros por minuto deberán ser monitorizados de manera semestral. Esto es lo que dice la guía americana de diabetes. Y siempre vale la pena recordar que el diagnóstico de enfermedad renal crónica se va a realizar bajo la presencia de albuminuria y o reducción en la tasa de filtración glomerular. Y esto puede estar incluso en ausencia de síntomas y signos de otras causas primarias de daño renal. Es muy importante. Existe una presentación típica de la enfermedad renal diabética, que es la que conocemos, que es en los pacientes con diabetes de larga duración, que tienen retinopatía, que tienen una marcada proteinuria, mínima hematuria y una pérdida progresiva de la tasa de filtración glomerular. Y es el caso típico que podemos encontrar en una consulta. Es muy importante la estimación y clasificación del grado de albuminuria, porque a partir de esto es que se puede determinar en la relación directa que tienen con el riesgo cardiovascular de cada paciente, la progresión de la enfermedad renal diabética y la mortalidad. Es por eso que se ha propuesto esta tabla que vemos donde hay una correlación directa entre la tasa de filtración glomerular y las categorías en el rango de albuminuria de los pacientes. Y es así como en verde incluso encontramos pacientes de bajo riesgo, que son aquellos que son pacientes diabéticos, ¿cierto? Pero que tienen una tasa de filtración glomerular por encima de 89 mililitros por minuto y que tienen una albuminuria negativa. Está el caso de los pacientes que tienen un riesgo moderadamente aumentado, ¿sí? Que son aquellos que ya tienen una disminución leve a moderada de la función renal, que ya pueden ser clasificados como un grado 3B o 3A, ¿sí? Y que pueden estar presentes con una albuminuria A2, que serían aquellos entre 30 y menos de 300 miligramos por gramo de relación albuminuria-creatinuria. Estos pacientes son de riesgo moderado e incluso en estos pacientes se ha visto que pueden ser clasificados igual como un riesgo moderado si mantienen una tasa de filtración glomerular por encima de 30 mililitros por minuto, a pesar de tener albuminurias macro consideradas como más de 300 miligramos por gramo. Ya aquellos que presentan una enfermedad renal con una tasa de filtración estimada por debajo de 29 mililitros por minuto, asociado a cualquier grado de albuminuria, son inmediatamente pacientes que tienen un alto y muy alto riesgo cardiovascular. Frente al tratamiento de los pacientes que tengan enfermedad renal diabética, hay ciertas consideraciones especiales, ¿cierto? Y es que existen dos medicamentos especiales que me van a impactar en mayor o en gran medida la progresión de enfermedad renal, pero ambos tienen un buen efecto a nivel de progresión de macroalbuminuria. Y es el caso de los inhibidores de CGLT2, que son una opción en pacientes que tienen tasas de filtraciones glomerulares por encima de 30 mililitros por minuto y albuminurias positivas. En aquellos que tengan un incremento mayor en el riesgo cardiovascular, que tenga ya una enfermedad cardiovascular manifiesta, se preferiría el uso como primera opción de agonistas de GLP-1 tipo liraglutide o semaglutide, que tienen efectos positivos a nivel renal para progresión de albuminuria. Hay que tener en cuenta que por prescripción INVIMA en Colombia, los inhibidores de CGLT2 están aprobados hasta tasas de filtraciones glomerulares por encima de 45 mililitros por minuto, aunque en los estudios clínicos llegaron hasta tasas de 20 mililitros por minuto, pero no hay que olvidar la prescripción INVIMA. Además de eso, se deben utilizar otras estrategias, como es el control de las cifras tensionales, aquí el uso de ARA2 o IECAS, incluso el uso de antagonistas del receptor de mineralocorticoides tipo espironolactona o eplerenone, tienen una importante indicación, sobre todo para disminuir la albuminuria, aunque hay que tener en cuenta el riesgo que tienen estos pacientes de realizar una hipercalemia, por lo que necesitan una monitorización estresa.
estrecha, aunque hay que tener en cuenta el riesgo aumentado que tienen estos pacientes de desarrollar hipercalemia, por lo que necesitan una monitorización estrecha. Con base en la retinopatía diabética, se recomienda que los adultos con diabetes tipo 1 deben ser remitidos para evaluación por oftalmología a los 5 años de comienzo de la diabetes. El diabético tipo 2, justo al momento de diagnóstico de la enfermedad, y hay que tener en cuenta que estos pacientes diabéticos tipo 2 tienen un periodo preclínico mucho más largo que los pacientes con diabetes tipo 1. Por eso es que las disglucemias no son sintomáticas, sino hasta mucho tiempo después de que el paciente haya estado con elevaciones y alteraciones en su perfil de glicemia. En caso de no haber retinopatía, esta se puede repetir de manera anual o cada 2 años, dependiendo del control glucémico del paciente y el perfil de riesgo. Frente al tratamiento, realmente esto es el campo de los oftalmólogos, pero pues siempre se hace énfasis en mantener ojalá la triple meta en estos pacientes, que es cifras tensionales normales, control de los lípidos y control de la hiperglucemia crónica, para evitar la aparición o por lo menos evitar la progresión en caso de que ya esté presente. Ya para el manejo están las terapias adicionales con fotocoagulación con láser que reducen el riesgo de pérdida de visión, y están las terapias neoadyuvantes con inhibidores del factor de crecimiento vascular también disponibles en nuestro medio. Con respecto a la neuropatía, todos los pacientes con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1 con duración mayor a 5 años deben ser tamizados de manera anual con pruebas para determinar alteración en la percepción de la temperatura y pruebas de aguja fina para evaluar función de fibras pequeñas. Es aquí donde también cabe el test de monofilamento, que también me podría evaluar esta parte. La sensación de vibración se puede establecer a través de la evaluación por un diapasón, que también me evalúa la función de las fibras grandes. Y también para esta función de fibras grandes tenemos aprobado el test de monofilamento. Este test hay que tener en cuenta que se ha avalado y se relaciona de manera proporcional con el riesgo de ulceración y de amputación. Hablando de pie diabético, sabemos que es una complicación frecuente que se presenta en los pacientes que tienen neuropatía periférica y que tienen enfermedad arterial periférica también asociada a la insuficiencia venosa. Todos estos pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2 deben ser revisados de manera anual para ver cómo están sus pies. Se debe realizar una evaluación de la piel, determinar deformidades en los pies, como es el caso de pronto de pacientes que tengan pie de Charcot, y se debe hacer una evaluación neurológica y vascular. Dependiendo del riesgo del paciente y de lo que se encuentra en el examen clínico, se podría pensar en realizar un índice tobillo-brazo, o en casos donde ya haya síntomas de claudicación, se podría realizar una ecografía Doppler arterial de miembros inferiores para estadificar el grado de obstrucción hemodinámica. Hay que tener en cuenta que existen ciertos factores de riesgo para el desarrollo de pie diabético, y es obviamente el mal control de la glucemia, la neuropatía periférica, el pie de Charcot, las deformidades en los pies, los pacientes que tienen callosidades, ¿sí? O que tienen juanete, los pacientes que fuman, que tienen retinopatía o alteración visual porque los predisponen a que tengan lesiones, los pacientes con enfermedad renal y con síntomas de neuropatía y enfermedad vascular, por lo que en todo este espectro clínico se debe clasificar el riesgo de cada paciente que pueda progresar a un pie diabético. Es muy importante tener en cuenta que para esto hay especialistas, están los podólogos, pero pues lastimosamente en nuestro medio no hay un equipo multidisciplinario para estos pacientes diabéticos, por lo que esta parte estaría un poco restringida. Frente a la neuropatía también no hay que olvidar que existen otros compromisos secundarios, como es el compromiso autonómico, que puede comprometer la parte cardiovascular. Es el claro caso de los pacientes que me desarrollan hipotensión ortostática. Además está el compromiso gastrointestinal, que va desde una dismotilidad esofágica hasta una gastroparesia, un estreñimiento, diarrea o incontinencia fecal. Para el caso de los pacientes con gastroparesia diabética es muy importante tener en cuenta este diagnóstico en pacientes que me desarrollan un control glucémico y que se vuelve muy errático y que tengan síntomas gastrointestinales superiores. A nivel geniturinario también hay compromiso neuropático y hacen parte del espectro de la afección autonómica, que incluyen la disfunción sexual y vesical.
Dentro de la disfunción sexual está la disfunción eréctil, la eyaculación retrógrada en los hombres y en las mujeres va desde una disminución del deseo sexual hasta una alteración en la lubricación, además de las infecciones del tracto urinario a repetición por incontinencias o por vejigas palpables, que sería parte de las disfunciones vesicales. En caso de que los pacientes desarrollen algún tipo de neuropatía, el uso de medicamentos como la pregabalina, la duloxetina o el gabapentina están recomendados como manejo inicial de los pacientes con dolor neuropático en diabetes. En caso de que el compromiso sea más secundario a una disfunción sexual, están los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, están el uso de prostaglandinas intrauretrales o intracorpóreas, están los dispositivos de vacuum, de vacío o incluso las prótesis peneanas en caso de que realmente la disfunción sea muy severa. Finalmente, no hay que olvidar que más allá de todas estas complicaciones microvasculares, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, definida como una enfermedad arterial coronaria, el accidente cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica y la falla cardíaca, llevan una gran morbilidad y mortalidad, ocasionando grandes costos en el sistema de salud. Ya que hay una gran coexistencia de hipertensión y de dislipidemia, que son claros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, siempre se toma todo esto de manera conjunta y como ya les mencionaba, se debe intentar llevar a los pacientes siempre a una triple meta y de esta manera lograr impactar en desenlaces a largo plazo. Las recomendaciones frente a la tamización son claras y están indicados en los pacientes sintomáticos que tengan disnea o dolor torácico o que tengan equivalentes de enfermedad vascular, como son la sensación urente a nivel carotidio, los pacientes que tengan accidentes cerebrales transitorios, los AIT, los que ya hayan desarrollado un stroke, que tengan síntomas de claudicación intermitente o enfermedad arterial periférica que va desde la disminución de los pulsos periféricos o alteraciones en el electrocardiograma como trastornos de repolarización o presencias de ondas Q. Para el manejo de estas complicaciones y de la enfermedad cardiovascular como tal, pues básicamente todo va, el primer pilar, cambios en el estilo de vida, que no es excluyente de nada, ¿cierto? En los pacientes que son hipertensos y que sean clasificados como un alto riesgo cardiovascular, para ello tenemos los scores de Framingham ajustados a la población colombiana o está el PROCAM, ¿cierto? Se debe procurar metas menores a 130-80 milímetros por mercurio y para individuos de bajo riesgo se podrán llevar a menos de 140-90. ¿Cuál es el paciente diabético de bajo riesgo? Es escaso, es muy escaso, ¿sí? Pero existen unos que tienen un muy buen control glucémico, que tienen un tiempo corto de desarrollo de la enfermedad, que no tienen albuminuria, que tienen una buena tasa de filtración glomerular y que mantienen un adecuado control glucémico, como ya les mencioné, que obviamente no tienen ningún equivalente anginoso. Para el caso del manejo de los lípidos, es importante tener en cuenta las hipertrigliceridemias. No vamos a hablar solamente del colesterol LDL, que de pronto nos impacta un poco más en prevención secundaria, pero hay que tener en cuenta esa hipertrigliceridemia que me hace un arrastre de la fracción del LDL. Aquellos pacientes que tengan valores de triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitro, que tengan un colesterol HDL menor de 40 en hombres o 50 miligramos por decilitro en mujeres, se deberá realizar el manejo con estatinas, ¿cierto? Estos pacientes primariamente deben ser manejados con estatinas y con cambios en el estilo de vida porque la mayoría de estas hipertrigliceridemias son secundarias. Y en el momento en que yo también realice una intensificación en el control del azúcar, de esta manera también va a haber un descenso importante en los triglicéridos. En los pacientes de 40 a 75 años que no tienen enfermedad cardiovascular, que sería básicamente el diabético de bajo riesgo y que no tienen tampoco compromiso renal, es indicado el uso de estatina de moderada intensidad, que sería hasta una torvastatina de 20 miligramos al día. Ya los pacientes diabéticos de alto riesgo, de entre los 50 y 70 años, se van para manejos con estatinas de alta intensidad, que serían atorbas de 40 miligramos, Rosu de 20, Rosu de 40. Para la prevención secundaria, el paciente que ya tenía un evento cardiovascular previo, está claro, estos pacientes ojalá entre más bajito mejor.
menos de 55 miligramos por decilitro el nivel de colesterol LDL. Y en caso de que los pacientes tengan una hipertrigliceridemia importante por encima de 500 miligramos por decilitro, se podría considerar el uso de fibratos para disminuir el riesgo de pancreatitis. En caso de que el paciente tenga enfermedad cardiovascular secundaria, no hay que olvidar la aprobación del etil icosapentanoico, que está recomendado en las guías, pero todavía no está disponible en nuestro país. Frente al manejo con antiagregantes plaquetarios, básicamente está indicado solamente para prevención secundaria. Existe un grupo muy específico de pacientes diabéticos que tienen un muy alto riesgo trombótico, que son aquellos que tienen enfermedad renal de base, que tienen una disminución en su tasa de filtración glomerular, que tienen una albuminuria positiva, ¿cierto? Y que incluso tienen enfermedad aterosclerótica significativa, en los que de pronto se podría utilizar el ácido acetil salicílico como prevención primaria. En caso de que el paciente tenga una mayor carga trombótica, también tenemos el uso de el ácido acetil salicílico asociado a rivaroxabana a dosis baja, 2.5 miligramos cada 12 horas, según el esquema del protocolo COMPAS. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.